Buen día, soy César Ildefonso, ingeniero peruano. En esta ocasión vamos a ver un tema de geometría, demostrar la concurrencia de alturas en un triángulo en un punto llamado ortocentro. Bueno, comencemos. Si tenemos un triángulo y colocamos unos puntos medios en sus lados, ¿no? Por ejemplo, y trazamos una línea que serían las medianas entre un vértice y un punto centro del lado opuesto, y trazamos otra segunda mediana. eh, la tercera mediana va a pasar por el mismo punto de intersección de las anteriores. Ese punto se llama baricentro. Y si hacemos algo parecido, ¿no? sobre un punto medio de los lados, trazamos una perpendicular, una recta perpendicular, ¿no? Trazamos otra igual en el otro lado. La tercera mediatriz que se llama, ¿no? Que es este perpendicular en el punto medio, va a pasar también por el punto de intersección de las anteriores, y ese punto se llama circuncentro. Y ahora, por ejemplo, si nosotros hacemos también unos trazos de las bisectrices, ¿no? De un triángulo, trazamos dos bisectrices, y la tercera bisectriz va a también intersectar en el punto de intersección anterior, ¿no? Y estas tres propiedades son relativamente sencillos de demostrar, ¿no? Son propiedades de semejanzas o propiedades de las mediatrices que forman triángulos isósceles, etcétera. Tenemos otro cuarto caso, ¿no? Trazamos una altura de un triángulo, trazamos otra altura de este otro vértice, y la tercera altura también va a pasar por un punto de intersección común que se va a llamar ortocentro. La idea de este video es demostrar la propiedad que efectivamente, ¿no? Las tres alturas concurren en un punto común, ¿no? Habría que demostrarlo. Y la estrategia va a ser trigonométrica. Bueno, comencemos, ¿no? Acá tenemos el triángulo y trazamos una primera altura, BN, ¿no? Trazamos otra altura, AM, ¿no? Y luego trazamos un segmento que no sabemos todavía si es una altura o no, pero es un segmento por el punto de intersección. Y nosotros tenemos que averiguar si ese segmento forma 90 grados con el lado opuesto, ¿no? En el punto H. Entonces el punto de intersección le llamaríamos O, ¿no? Entonces nosotros, para poder hacer esto, nosotros vamos a identificar unos ángulos. Primero tenemos el ángulo alfa en el punto C. En el mismo punto tenemos el ángulo beta, ¿no? Que se están formando por el segmento que los ha dividido, ¿no? Luego también vamos a llamar ángulo gamma al que está en el vértice A. También hay un ángulo importante en el punto B, ¿no? Que la llamamos teta, ¿no? Y luego, bueno, hasta el momento serían lo que nos interesa conocer. La estrategia de nosotros es demostrar que los ángulos gamma y beta, que están en la parte inferior, son complementarios, o sea que suman 90 grados, ¿no? Acá también tenemos un ángulo verde en el punto O, que también es importante. Entonces, en este triángulo que estamos viendo, si gamma y beta son complementarios, significa que es un triángulo rectángulo en el punto H, ¿no? Con el ángulo recto en el punto H. Eso es lo que queremos demostrar. Por el momento no lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a partir. Tenemos acá la figura, ¿no? Entonces vamos a determinar que, por ejemplo, ¿no? Ese ángulo teta que habíamos identificado es complemento de alfa más beta, ¿no? De esos triángulos que están formando en el punto C. ¿Por qué? Porque en el triángulo rectángulo BNC, esos son los dos ángulos agudos que tienen y son complementarios, ¿no? Y si nosotros observamos que también en el triángulo BOM también es rectángulo, un triángulo más pequeño que tiene ese ángulo verde, entonces ese ángulo verde es complemento de teta. Al ser complemento de teta es igual a alfa más beta, ¿no? Y eso es algo que estamos ya determinando que nos va a facilitar nuestras operaciones.
Bueno, entonces nosotros vamos a nombrar, pues, vamos a colocar nombres a los segmentos, colocarle nombres a los segmentos, ¿no? Al BC, al lado BC le llamamos A, ¿no? Al lado AC le llamamos B. Por lo tanto, segmento MC va a ser B coseno de alfa más beta, ¿no? ¿No? De acuerdo a las propiedades en el triángulo rectángulo AMC, ¿no? De igual manera, el segmento NC va a ser A coseno de alfa más beta, ¿no? ¿No? De acuerdo a las propiedades del triángulo BNC rectángulo, ¿no? Luego también nosotros vemos que la altura que se traza desde B es A seno de alfa más beta, ¿no? ¿Por qué? Porque está formando parte también del triángulo rectángulo BNC, ¿no? Esa altura es el seno de alfa más beta, ¿no? Multiplicado por la hipotenusa A, ¿no? Entonces, también nosotros vemos que el triángulo, el lado MB, ¿no? O BM, el segmento, ¿no? Es igual a A menos MC, pero MC es B coseno de alfa más beta, por lo tanto es igual a A menos B coseno de alfa más beta. ¿No? Eso vamos a utilizarlo luego, por eso estamos acá calculándolo, ¿no? Luego tenemos que estamos llamando X al lado BO, ¿no? Por lo tanto, nosotros vemos que BM también es igual a X seno de alfa más beta, ¿no? En ese triángulo BOM, ¿no? Entonces nosotros tenemos que BM tiene dos valores, los igualamos, esos segundos miembros, por lo tanto, y podemos despejar el X y nos sale una expresión para X, para ese segmento X, ¿no? Que sería lo que está a continuación, esa fórmula que tiene A, B, coseno y seno de alfa más beta, ¿no? Todo esto nos va a servir. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros queremos hallar la tangente de beta. Y la tangente de beta es igual a esa altura que tenemos ahí, ON, ¿no? Sobre NC. Pero ON es igual a BN menos X, ¿no? Y el NC es igual a A coseno de alfa más beta. Entonces, esa sería la tangente. Nosotros reemplazamos el valor de Bn por su expresión que ya sabíamos y el valor de X también por su expresión y tenemos una expresión trigonométrica que le empezamos a desarrollar, ¿no? Y por ejemplo acá nosotros podemos aprovechar que seno cuadrado de alfa más beta, ¿no? Menos 1 es igual a menos coseno cuadrado de alfa más beta. Por lo tanto va tomando forma así la expresión. Podemos despejar el coseno de alfa más beta en el numerador. Tenemos esa expresión se anula el coseno de alfa más beta del numerador y denominador. Y tenemos finalmente que la tangente de beta tiene esta forma, ¿no? La que está mostrando la fórmula, ¿no? Entonces, ya, bueno, vamos a anotarlo y continuar. Tenemos acá la tangente de beta. ¿Qué nos interesa también conocer? La tangente de gamma. La tangente de gamma es en ese triángulo ABN, ese sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es BN, el cateto adyacente es AN. Y BN sabemos también que es A seno de alfa más beta, ¿no? Es la altura. Y AN es la diferencia que hay entre B y NC, que sería A coseno de alfa más beta. Entonces sería la expresión que está ahí. Por lo tanto, la tangente de gamma sería esa expresión, ¿no? Y si nosotros observamos a continuación, vemos que la tangente de beta es la inversa de la tangente de gamma, ¿no? Son expresiones parecidas, solamente que están invertidas. Por lo tanto, eso se cumple siempre y cuando que beta y gamma son complementarios. Al ser complementarios, entonces quiere decir que en el triángulo AHC es rectángulo. Por lo tanto, el ángulo que está en H es recto. Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? La concurrencia de las alturas en un solo punto, el ortocentro. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Hasta luego.